voy a poner a grabar esta. Quisiera que aprovechen mucho esta clase que he preparado para ahora, que es una clase teórica. No es que yo sea un gran experto de esto. He trabajado esto sustancialmente, digo, como actor y como director también lo he trabajado, pero no es mi especialidad. Y cuando digo no es mi especialidad, quisiera que ustedes tomen en cuenta esto porque ustedes están entrando en una profesión que es muy particular aquí en el Ecuador. Es decir, no podemos decir que haya un gran campo de la actuación, del teatro, ni siquiera del cine, con todo y lo que de industrias culturales del cine ha crecido, sobre todo en la época del anterior régimen de Correa, que creció exponencialmente, porque antes se hacía una película cada 6, 7 años y eso cambió radicalmente a hacerse 7 películas de ficción al año. Eso es realmente un crecimiento exponencial. Pero aún así, no podemos decir que el mundo de la cultura realmente esté ni de lejos comparado con otros espacios como que están aquí al lado, además. No estoy hablando de Europa. Aquí al lado, Colombia, México, Argentina, donde realmente, más allá de la voluntad de un maestro, de una escuela, de alguien que quiere estudiar, hola, Lenin, más allá de esa voluntad, Ya, estamos bien. Ok. no pasa nada. Más allá de Estaba donde el Diego Cordal y digo, ¿qué sucede aquí? ustedes, Aplaste, aplaste el volví, botón equivocado. volví a iniciación. ¿Será que, Estuvo terrible. será que quieren que vaya a iniciación estos manes? Me equivoqué, aplasté y no entendía nada y después me di cuenta. Bueno, Lo siento. les estaba contando esto de que esta va a ser una clase más o menos teórica que espero que les sirva. Tengo preparado algunos PDFs que les quiero reenviar, pero son los PDFs que vamos a recorrerlos en la clase ahora. Eh, Tengo algunos materiales audiovisuales que quiero escuchar. Tengo un material audiovisual. Lo que pasa es que son diferentes aproximaciones al mismo material y quisiera que lo vean para que lo puedan percibir. Eh, ¿De qué va esto? Eh, entonces, mientras digo esto, yo quisiera transmitirles a ustedes el gran esfuerzo que va a ser para ustedes, pero que desde luego para mí lo es, para una escuela, para un maestro de actuación, de teatro, de actuación, de cine, de interpretación, enfrentarse a esto, ¿no? Enfrentarse a dar una clase, enfrentarse a dar una clase que promete a unas personas interesadas convertirse en actores. Esta es una, esta es una reflexión que a mí me hizo abrir el estudio de actores, porque cuando yo volví de España, volví a dar clases en el INCINE. Yo fui maestro del INCINE nada más volver de España. De hecho, volví de España con el contrato de trabajo. Por eso volví de España, digamos. Y me abrí el estudio de actores porque lamentablemente en el INCINE, y no quiero decir nada con esto, varón, tranquilo, tienes que disfrutar tú el INCINE súper bien, porque es una de las escuelas de cine, es una escuela muy buena, muy cara, pero muy buena. Todas están bien, son diferentes aproximaciones, pero el INCINE está bien. Pero a mí me costaba un dolor, un atravesamiento ético, después de 3 años graduar a personas que tomaban clase al año, quizá por semestre, conmigo 2 meses, mes y medio, y darles un título de actor realizador, es decir, de actor realizador, era como eh, o sea, yo como actor, yo no podía sostener eso. Y salí del INCINE finalmente y abrí el estudio de actores. Y ustedes se van a dar cuenta que el estudio de actores es un sitio muy, muy duro, muy duro en el sentido de que son ustedes los que tienen que llevar adelante este proceso, como adueñarse del proceso y soportar el peso de la dificultad. Por eso es que cuando encontramos dificultades
y decimos que son espacios de trabajo, realmente es soportar ese peso, ser conscientes del peso de la dificultad. Para eso estoy yo, para acompañar simplemente, ¿no? Acompañar el peso de la dificultad. Entonces, em, esto que es una especialidad, lo que voy a hacer ahora es una clase teórica sobre verso. em, Al mismo tiempo que es una especialidad, también tenemos que entenderlo como una esencialidad del teatro. Si nosotros no entendemos lo que vamos a hablar hoy, muy difícil que podamos ser actores. Es muy difícil. O sea, podemos ser los castings como Enchufe TV, con Peque Andino, con lo que sea, pero realmente em, ser actor, em, aproximarse al lugar de enunciación del artista, sí, significa poder interpretar. ¿Desde dónde? Desde diversos lugares que tienen que ver mucho con el cuerpo, pero desde la palabra, por ejemplo. ¿Cuáles son los mundos que la palabra deposita encima del cuerpo? ¿Y desde cuándo ocurre esto? Em, y esto ocurre desde tiempos inmemoriales. Y cuando digo inmemoriales, quiero decirles que tienen que imaginarse que cuando el ser humano empezó a, a hacer arte, desde cuando tenemos memoria que el ser humano hace arte, ya pasaron miles y 10.000 de millones de años eh, de un desarrollo cognitivo del mono que devino ya en un producto muy sofisticado, la poesía. Cuando aparece la poesía encima del planeta, entre el ser humano, esto ya estaba absolutamente desarrollado. Podríamos ver una pintura rupestre y realmente ponernos a llorar, como me pasó a mí cuando vi una pintura rupestre en la cueva de Tito Bustillo en Cantabria, en España. Fue una coincidencia, yo no tenía pensado así, pero aproveché que mi tío viajó ahí, le llevó a mi abuela y yo manejé el carro. Y entonces tuve la suerte de llegar a un sitio en Cantabria y yo ver el Google y decirle a mi tío, bueno, estamos en la playa, vamos a comer fabada, todo bien, pero aquí a 200 metros está una cueva de arte rupestre, vamos, metámonos. Y le metimos a mi abuela antes de que pierda el sentido, porque ella tuvo Alzheimer durante los últimos 10 años de su vida, pero antes de perder el sentido, ella entró con nosotros a una cueva, a una cueva, y vimos una pintura rupestre de un caballo. Yo, la verdad, en este momento estoy intentando aguantarme las ganas de llorar porque solamente recuerdo los trazos, la mirada del caballo. O sea, porque uno piensa en las pinturas rupestres y uno piensa en jeroglíficos, en grafos muy toscos, ¿no? Pero esto era prácticamente realista. Era era la foto de la cabeza, era como un retrato de un caballo con una trompa muy estirada. No he preparado no he preparado si es que me dejan un minuto, tal vez podemos encontrar caballo Tito Bustillo, porque este maravilloso les voy a enseñar. Es que no tienen idea lo conmovedor que es esto. No, este es más bonito. Lo conmovedor que es esto. Abrir imagen en una pestaña nueva y ya les comparto. Esto es muy bonito. Ya les comparto la pantalla. Y de una vez para que podamos optimizar para clip de vídeo. Perfecto. Compartir. Ok. Eh, lo ven, ¿verdad? Yo la recordaba más frontal. Tal vez no es exactamente la misma, pero fíjense en la delicadeza de las sombras. Es decir, fíjense en el volumen. No solamente, no es una cosa plana, no es no es una imagen. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Es que no veo. Bueno, no sé. Eh, no es una cosa plana, es una cosa hermosa. Yo ahí veo poesía. Yo me conmuevo. Yo, yo siento que en esa forma ya hay un mensaje que no es solamente caballo,
Yo veo un caballo triste, yo veo un caballo guapo, yo veo un caballo serio, yo veo, no sé, veo un sintagma, no veo caballo, veo caballo triste, no sé. Y esto está em, pintado muchísimo antes de la escritura, muchísimo antes de la escritura. Cuando la poesía se convierte en poesía, no es en Grecia. Hay muchísimos siglos que le preceden a Grecia con la construcción poética. Eh, la primera poesía, por cierto, es una poesía fundante de la sociedad. Es la poesía épica, es decir, es un relato social. Y yo les quiero prevenir de esto porque este país es fundado por, ustedes saben, Juan José Flores. Y el primer vicepresidente del Ecuador con Juan José Flores fue José Joaquín de Olmedo. José Joaquín de Olmedo, igual que José Mejía Lequerica, era un orador de las Cortes de Cádiz. De hecho, estuvo posterior a José Mejía Lequerica, o anterior, aquí estoy patinando en la historia. Pero fueron contemporáneos. José Mejía Lequerica muere en las guerras napoleónicas, José Joaquín de Olmedo no, y muere por difteria, por disentería, le da diarrea y se muere a José Mejía Lequerica. Pero José Joaquín de Olmedo vuelve y forma parte del primer gobierno ecuatoriano, y en el primer gobierno ecuatoriano escribe dos poemas maravillosos, que son poesía épica. Uno es el Canto a Junín y el otro es Canto a Bolívar o la Victoria de Junín, ese es el uno. Y el segundo es el Canto a Juan José Flores, que, ay, no recuerdo cómo se llama. Les puedo pasar un documento, ya les puedo pasar un documento también por WhatsApp para que lo tengan, pero es poesía. Es decir, la historia que escribe este país, que describe este país, está hecha por está hecha por José Joaquín de Olmedo, describiendo una poesía épica de la misma manera que los griegos lo escribieron, la misma manera que los romanos lo escribieron y de la misma manera que lo escribieron los hindúes, los chinos, es decir, muchísimo antes en la historia del ser humano. Es como decirles, la única manera para poder construir socialmente es a partir de la poesía. Si la única manera para poder construir socialmente es la poesía es un patrón para muchos comportamientos humanos. Y si es un patrón para muchos comportamientos humanos, la poesía, si es que la interpretación es la interpretación del comportamiento humano, la poesía tiene que ser un patrón de la interpretación, de la actuación. Entonces, ¿dónde está la poesía de la dramática? ¿Por qué la poesía termina siendo teatro? Porque tenemos que recordar que el teatro primero es poético, segundamente, como decía Chespirito, es poético y terceramente también. Es decir, la poesía empieza a convertirse en una cualidad de la dramática. Arranca siendo fondo y forma de la palabra representada para interpretarse por quien representa y por quien mira esa interpretación, pero termina convirtiéndose en una categoría de la representación. Es como decir, esta es una discusión de los años 80, la democracia. No, 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 es que a mí no me gusta el comunismo, a mí me gusta la democracia. No, espérate un poquito. O sea, tienes razón. Lo que quieres decir tal vez es que no te gusta el comunismo, pero te gusta el capitalismo, porque tanto en el capitalismo cuanto en el comunismo hay democracia, pero es una categoría diferente de democracia. Y en el socialismo hay otra categoría de democracia. Es decir, ¿no te gusta la democracia del comunismo? Vale. ¿Te gusta la democracia del capitalismo? Ah, entonces te gusta la democracia que la rige el mercado. La democracia del socialismo es la democracia que la rige el Estado, digamos, ¿no? No, es que, en fin, esa es una discusión que no... Pero la democracia es una categoría de la sociedad, igual que la poética. La poética, el problema es que a veces pasa desapercibida y cada vez pasa menos, cada vez pasa más desapercibida. Ahora,
Todos los textos dramáticos tienen poesía, todos y cada uno. De Hombre a Hombre, que es un texto de naturalismo, es decir, es un texto básico de trabajo técnico muy rudimentario, ¿sí? Es un texto que tiene altísimo contenido poético. ¿Y qué decir tiene y qué decir tiene de Cortázar, de Rayuela? Hay un contenido poético muy potente. Todo lo demás que he dado este trimestre tiene altísimo contenido poético, altísimo contenido poético, hasta poemas, como el poema de Santa Teresa de Jesús que le he dado a Nati. Pero hay poesía dramática como La vida es sueño y todo lo demás, ¿no es cierto?, que les he dado en este trimestre. Con lo cual, la poesía, si se dan cuenta, atraviesa un movimiento que entra y sale, absorbe, envuelve, se esconde, empuja todo lo que significa que es el contenido y el continente de la palabra. Arranca en el continente y luego se solapa en el contenido. ¿Sí? Un poco es lo que quería proponerles. Les quiero poner un ejemplo. Tengo 4 ejemplos del mismo, pero les voy a poner este. Déjenme ver. Ah, sí. Les voy a poner a una actriz haciendo como yo creo que un actor tiene que hacer un poema sin, o sea, cómo se actúa un poema, digamos, para que se asusten un poco y para que digan, ¡ah! Esto quiere León. Voy a ponerles el mismo poema de varias maneras para que ustedes vean la mayor cantidad de veces que se puede hacer ese poema de manera correcta y actoral, por cierto. Un momentito. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso, no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Wow. ¿Dónde estás? Fíjate un poquito. ¿Vale? Una persona asumiendo esas palabras. Nada más. No hay un personaje. No sé. Desde mi punto de vista, sí, pero esta es mi interpretación, no solamente la interpretación de ella. Ella tiene una interpretación, por cierto. Ella interpreta cada una de las palabras. Y esto es muy importante, porque si uno no lee cada una de las palabras, uno no está leyendo la partitura. La partitura no es desmayarse, atreverse a estar furioso. Desmayarse, atreverse a estar furioso. Desmayarse, atreverse, estar furioso. Ahí hay algunos mundos. Es decir, desmayarse, atreverse a estar furioso parece ser que es una constelación, digamos, ¿no es cierto? Digamos que es una constelación. Y que el segundo verso es
otra constelación. Vamos a compartir la pantalla para que puedan volver a ver esto, porque no esto, pero necesito que vean, ajá, ¿dónde está? Espera, un momentito, escapar, que les tengo preparado esto. Aquí está. Miren, esto es un soneto. 14 versos dicen que es soneto, rima rimando, voy los 3 por delante, no me acuerdo, como esto también de Lope de Vega. Esto es de Lope de Vega, desde mi hace estar furioso. Y se dan cuenta, son 14 versos, son 2 cuartetos y 2 tercetos. Ya les voy a decir de qué se trata esto y les voy a pasar la teoría literaria, pero si se dan cuenta, hay una unidad aquí que es el poema entero, que tiene 2 cuartetos y 2 tercetos. Esta unidad al mismo tiempo tiene 2 unidades, 2 cuartetos y 2 tercetos, y dentro de los 2 cuartetos hay en cada cuarteto una unidad, que es 4 versos. Furioso, esquivo, vivo, animoso. Si nosotros tomamos como unidad uno de los versos, podríamos decir que desmayarse, atreverse, estar furioso es una cosa. Áspero, tierno, liberal, esquivo es otra cosa. Alentado, mortal, difunto, vivo es otra. Leal, traidor, cobarde y animoso es otra. Hay un montón de juegos que tiene este poema que tiene que ver con inclusive unidades dentro de la pequeña unidad del verso, e inclusive si nosotros cortamos esa unidad entre leal, traidor y cobarde y animoso, ¿sí? Ahí tenemos otras 2 unidades pequeñas, que es leal y traidor. Leal y traidor son 2 adjetivos completamente distintos, 180 grados distintos, pero que juntos generan una idea. Con el otro sintagma, cobarde y animoso, generan otra idea, pero con el grupo de otros versos generan otra idea. Y con las otras 2 estrofas generan otra idea, y así sucesivamente. Esto es un trabajo prácticamente fractal. Si ustedes piensan, este hombre era un enfermo. Este señor era un enfermo de la palabra. Pero ¿se dan cuenta cuántos mundos contiene esa palabra? ¿Y cuántas cosas se nos pueden pasar por encima? Lo que quiero decirles con esto es que eh, la interpretación del verso, la interpretación de los constructos lingüísticos superiores al naturalismo y al realismo, nos previenen de un trabajo mucho más fuerte previo a lo que nosotros aprendemos a hacer, que es lo que los compañeros que vienen del inicial van a ver que hacen sus compañeros ahora, que tiene que ver con prepararse, con calentarse, con buscar acciones, con tener un objetivo, no sé qué, ¿no? Con todas estas herramientas técnicas que hacen que el actor se convierta en personaje. Por eso en el estudio de actores estamos 2 años primero haciendo naturalismo y realismo para luego posicionar un trabajo de estilo, porque primero hay que saber hacer primero las cosas que uno sabe hacer que no poner algo tan elevado como la poesía además en métrica y en rima, porque tiene algunos elementos. Sus compañeros de tercer trimestre están haciendo monólogos ahora en verso, aunque estén en su primer año, porque ya lo he dicho, lo dije la vez anterior y lo vuelvo a decir, el esfuerzo, yo estoy valorando el esfuerzo, estoy tentando el esfuerzo de este año, ha sido muy elevado. El nivel de concentración y de uso del trabajo ha sido muy elevado y no creo que estemos adelantándonos a algo que luego van a poder hacerlo presencialmente. Si es que ahora Lazo ha ganado estas elecciones y dice que los 9 millones de ecuatorianos se van a vacunar hasta los primeros 100 días, seguramente en septiembre vamos a poder, ojalá Diosito me escuche y no se me haga chicharrón la boca, podamos retomar lo presencial. A mí, si a mi mamá le vacunan, yo ya estoy tranquilo. Yo estoy tranquilo. Entonces, eso es poesía. He estado intentando, yo pensaba que esta, joder,
Yo pensaba que esta poesía estaba dentro de un texto dramático de, de Lope de Vega. Creí que estaba en El perro del hortelano, pero no está. Sin embargo, hay algunas interpretaciones de este texto, es decir, hay otra, por ejemplo, llevada al cine, es decir, ya no un actor actuando el texto como yo actúo el texto, me apropio del texto, sino el director, esto es interesante, el director apropiándose del texto. Les voy a poner para que vean, intenten ver también cosas que tienen que ver con el ritmo, ¿sí? Si se recuerdan el ritmo de lo que vimos, vean este otro ritmo que es interesante para que lo puedan, eh, déjenme ubicar esto de aquí, perfecto. Uh -huh. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Ok. Quería enseñarles esto también, y lo corté en ese momento porque creo que el lenguaje del plano... Julio Cortázar, no. Me parece que el lenguaje del plano también marca otra partitura por encima, ¿no es cierto? Está la partitura de la palabra, la partitura de lo que se hace, de lo que hace el actor con su palabra, con su garganta, y luego está la partitura del director, con los planos que entran y salen y que acompañan al ritmo de esto. Si se fijaron en esta y en la anterior, hay una subdivisión muy acentuada de las palabras, ¿cierto? Y básicamente eso tiene que ver por la interpretación tanto del actor cuanto del director en relación a obligarle al actor a, no sé si que sea propuesta de la actriz en el primer caso, obligar al actor a que encuentre el mundo de la palabra en sí mismo, ¿sí? El mundo de la palabra en sí mismo finalmente es la acción, porque les voy a decir una cosa, no es lo mismo estilográfica que lápiz. La palabra tiene una acción interior completamente distinta, que se juega en lo semiótico y no en lo semántico. Siempre lo he dicho, quienes estuvieron conmigo el año pasado y quienes vinieron a los, quienes vinieron a los, jolines, a los seminarios que hicimos cuando empezó la pandemia, siempre cito un poema de Borges para poder explicar esto, que se llama El Golem. Les recomiendo la lectura de este poema. Es muy importante como artistas, es prácticamente un desnudar a Aristóteles en un poema. El Golem empieza, así mal no recuerdo, empieza con, sí, como el griego dice en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en todas las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Eh, esto nos remite, esto nos remite como lectores y como intérpretes, esto es muy importante porque
Esto es muy importante porque entonces quizá los actores, los intérpretes, somos lectores primeramente, tal vez, ¿sí? Como lectores y como intérpretes, a, a detenernos, a hacer un freno completamente fuerte en los significantes, ¿sí? Ustedes saben que en teoría lingüística, si no lo saben, los recuerdo, en teoría lingüística, en la palabra hay dos grandes universos, el universo de lo significante y el universo del significado. Y Saussure, Ferdinand de Saussure, el gran lingüista en el cual Lacan basó sus estudios, luego que Lacan lo dio la vuelta, pero a partir de Saussure, que es un estructuralista, por cierto, Ferdinand Saussure habla de que toda palabra tiene un significante y un significado, ¿sí? Entonces, en todo lo que nosotros decimos hay algo que suena y algo que significa aquello que suena. Luego Lacan dirá que no, que simplemente tenemos que ocuparnos de aquello que suena. Y eso es lo que nos junta muchísimo al psicoanálisis con el arte. Porque finalmente si el arte es el mundo y el problema de los significantes, porque díganme o no, detrás de una pintura de Leonardo o detrás de una pintura de Marc Chagall o detrás de una pintura de Kandinsky o de Joan Miró o de Pablo Barriga, inclusive, ¿qué hay? Hay trazos, ¿vale? Puede que esté la Madonna dándole el pecho al niño o puede que esté, no sé, hay trazos. Sin trazos no hay profundidad de campo. Sin profundidad de campo no hay volumen. Sin volumen no hay objeto. Sin objeto no hay relato. Entonces el trazo es sustancial. ¿Dónde está el trazo de la palabra entonces? Efectivamente en cómo suena, cómo está escrita la palabra. ¿Sí? Entonces, esta clase tiene por objetivo advertirles a ustedes el gran desempeño y mundo que tiene el trazo en este trimestre. ¿Sí? Esa es la hipótesis. Esa es la hipótesis. Yo a mis compañeros maestros también les he dicho que hablemos desde, la palabra en esta ocasión, pero quizá tenía que haberles prevenido un poco más desde el trazo. Digamos, el trazo, la huella, y es como si fuéramos investigadores, ¿sí? Investigadores privados. Entonces vamos a ir detrás de la huella de los textos de estos que les he entregado para poder acceder a los significados. A veces, compañeros, y esto me ayuda para los que vienen de inicial, obviamente para los de avanzados también. A veces no podemos entender y despegarnos de esta querencia que tenemos por el significado, ¿sí? Es como yo tengo que entender qué es lo que le pasa al personaje, ¿sí? Porque León, tú siempre nos preguntas qué pasa aquí. Cuando empieza el trimestre y me toca el pase a mí, yo lo primero que pregunto es ¿qué pasa aquí? Entonces, para poder decirte qué pasa aquí, yo tengo que saber el significado de esta escena. Alguna vez estábamos discutiendo, me acuerdo con Nati el trimestre pasado, en dónde se ubican los significados, dónde se ubican esos sentimientos, eso que ocurre, que yo creo que ocurre del personaje, porque es inevitable que cuando yo empiezo a abrir la escena, cuando yo empiezo a ver que ocurren cosas, o sea, primero leo la escena y yo digo, pues aquí esto se trata de que el papá le pegó a la mamá y no sé qué, qué interesante, aquí hay violencia doméstica, ¿sí? Y de repente hago yo la escena y digo, uy, hay violencia doméstica, pero menuda es la mamá, porque bien pegada que está, porque la mamá no sé qué, o sea, no sé, estoy diciendo cualquier cosa. Porque finalmente, en la cadena simbólica, es muy importante porque de eso va la semiótica, en la cadena simbólica es el lenguaje, y el lenguaje siempre tiene un interlocutor. En el interlocutor que nosotros siempre estamos construyendo, si hagamos un monólogo, hagamos un diálogo, siempre hay un otro que mira ese diálogo y ese monólogo con el interlocutor, que es el espectador, un tercero en disputa. Ese tercero en disputa es el maestro o es el director, ¿sí? O es el espectador, obviamente, ¿no? Ese es un tercero en disputa. En ese devenimiento de personas en la escena, porque es un devenimiento, es decir, esto, ¿dónde está? Ay, Dios mío. Esto es un libro,
que si está aquí, es un fenómeno lingüístico. Pero cuando yo lo saco y de repente digo, espíritu sin nombre, indefinible esencia, yo vivo con la vida sin formas de la idea. Yo intervengo aquí. Y yo hago así, y yo pongo los tonitos de voz, y ustedes me quedan viendo y dicen, ¿qué le pasa a este loco? ¿Sí? Y ocurre algo, ¿no? Aparece algo que no está escrito aquí, y que solamente ocurre cuando yo saco esto de aquí y se convierte en un hecho escénico, este momento mediatizado por la cámara y por lo que nos está ocurriendo entre ustedes y nosotros. De eso se trata las clases del estudio de actores. Pero no solamente se trata de esto, no se trata de que, bueno, chicos, pónganse frente a la cámara y pongan cara de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Chispazos. Es decir, no es solo fenomenología, ¿sí? No es como me decía a mí la Lizeth Cabrera cuando le reclamé que tenían pocas clases de actuación los niños. Me decía, ay, León, es que tú no entiendes, porque no entiendes que ellos tienen mucha práctica, entonces ellos están en la cámara todo el rato están en la cámara. Yo decía, sí, tienes razón. Esa hipótesis de hiperexposición y de trabajo sobre la cámara, efectivamente, que le arma al sujeto de una herramienta que es la práctica. De hecho, yo lo digo en el estudio, que fue un descubrimiento muy posterior. Yo lo digo, yo no les hago actores. El estudio de actores no les hace actores. Les da todas las herramientas para que luego, cuando ustedes se pongan encima del escenario, con la práctica, cuando cojan las herramientas y las hagan solitos, se conviertan en actores. ¿Quién les va a entregar las herramientas? El estudio de actores, obviamente. Pero el estudio de actores no puede estar diciéndoles, mira, 7 años, es que el serrucho, es que lo estás cogiendo mal, es que el serrucho no es, o sea, chico, o sea, tendrás tú que arruinar el serrucho y arruinar los palos y arruinarte la espalda para aprender realmente cómo devenir en trabajo, ¿no es cierto? Les voy a enseñar unos documentos que yo ya he adelantado algunas cosas y les voy a pasar estos documentos, por cierto, pero es muy importante lo que les voy a decir. Compartir. Tengo la suerte de que mi madre es una persona bastante neurótica y obsesiva y me hizo a mí un obsesivito pequeño. No tanto como ella, la verdad es que soy muy mediocre en relación a la obsesiva que es mi mamá. Y ella me compró esta gramática estructural, esta historia de la lengua que tiene 4 volúmenes, Enciclopedia de la Lengua. El cuarto volumen, yo les recomiendo muchísimo, es realmente, o sea, está aquí el colegio, en realidad, está aquí el colegio. Y parte de la universidad, por cierto. En el cuarto volumen tiene básicamente lo que es teoría literaria, digamos, que no es pues sustantivo, verbo, predicado, etcétera, etcétera. Y en teoría literaria hay uno de los inicios es la poesía, o sea, hay desde antes los géneros, pero cuando cogí la poesía para que la tengan, les voy a pasar el PDF porque es importante, este PDF me lo van a agradecer toda su vida porque esto es el croquis que ustedes tienen que bajárselo y cada vez que tengan un texto, volver a leerlo y volver a buscarlo porque da mucha pereza realmente, que no les veo nada aquí, da muchísima pereza aprenderse esto de memoria. Yo realmente no me lo sé de memoria, ¿sí? Pero bueno, aquí hay un paneo muy general sobre lo que les había dicho, que es la poesía. Les había dicho desde mi lugar de enunciación, desde cómo yo la entendía, pero quiero compartir con ustedes lo que está diciendo esto. La poesía como forma, fíjense, en el significante griego poieio ya hay un significado que es crear, ¿sí? La poesía ya se enuncia desde la palabra como un acto de creación, simple y sencillamente.
Claro, porque uno dice la poesía y uno enseguida empiezan a salir las florcitas y pajaritos y colores celestes y esas cosas, ¿no? Pero poesía simplemente es crear. ¿Cómo no va a ser poético un acto creativo? ¿Cómo? ¿Cómo un acto creativo no puede remitirse a la poesía? ¿Sí? Es una forma de expresión en verso, dice, basada en dos principios, el ritmo y el sonoro, el rítmico y el sonoro. Es decir, cuál ritmo tiene y cómo suena. Es decir, la métrica y la rima. Tal la diferencia entre poesía y prosa. La poesía como contenido no es posible una definición, no sé qué. Aquí nos brindan bastantes definiciones de poesía bien interesantes, porque Aristóteles la define como imitación. Es decir, es la imitación de las cosas por el lenguaje. Eso es la poesía, porque Platón dice, ahí hay un mundo y tenemos un lenguaje que lo que hace es imitar el mundo. Es decir, es un ejercicio de atrapamiento del mundo. Ahora, si es un ejercicio de atrapamiento del mundo, hay un proceso entonces de atrapamiento del mundo, que es el proceso creativo. Platón, la poesía es de inspiración divina y los poetas son intérpretes de los dioses, si se dan cuenta. Ya estamos en el proceso. Es decir, el poeta es un intérprete, interpreta a los dioses. Interesante. Mallarmé, eh, la poesía es la expresión sabiamente concertada de un esfuerzo intelectual hacia la belleza pura. Esto ya empiezan aquí a aparecer las flores y los pajaritos y las mariposas y los arcoíris, ¿no? Y bueno, esto ya es postestructuralismo. Poesía es el acto de amar la vida. Tócate los cojones. Esto ya es MasterChef. Cocinar es hacer trocitos de amor en la cocina. Es lo que estaba puesto en MasterChef, en el camerino de MasterChef. Qué increíble, o sea, pensar que yo estuve en MasterChef es una cosa. ¿Qué hacía ahí, por Dios? ¿Qué hacía ahí? Pero miren Juan Ramón Jiménez. La poesía es un fervor y una claridad. El impulso poético no está muy lejano del religioso y del erótico. Con ello se asocia frecuentemente. Poema es un nexo entre dos misterios, el del poeta y el del lector. El objeto del poema no puede ser la expresión de la realidad inmediata y superficial, sino de la realidad iluminada por la claridad fervorosa de la poesía. Realidad profunda, oculta normalmente en la vida, no intuible, sino por medio de la facultad poética y no expresable por medio del pensamiento lógico. Hay una corriente de psicología que se estudia en el cognitivo conductual, no sé, corrígeme, Nati, si tú lo sabes, que es, es una perspectiva de contextualización. La contextualización creo que es el contextualismo, ¿no? Una historia así, que tiene que ver con cómo el contexto no es que influye en el individuo, sino que nos ayuda a entender por qué está influido esa psiquis del individuo, ¿no es cierto? Y me parece a mí muy oportuno esto para entender que el momento en que Juan Ramón Jiménez dice esto, la poesía estaba ya muy metida dentro de los significados y más lejana de los significantes, ¿sí? Eh, este es un terreno de disputa subjetiva. Mm, lo que estoy diciendo es, quizá estoy hablando en chino y no quisiera, em, pero quiero plantearles que la poesía es un terreno de disputa subjetiva, igual que el lenguaje es un terreno de disputa subjetiva, igual que igual que el género y el sexo son em, espacios de disputa subjetiva, porque ¿qué mierda es masculino y femenino? Explíquenme, ¿qué mierda es hombre-mujer? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es ser mm, eh, diestro o experto? O, ¿cómo se dicen a los que son los artistas que tocan excelentemente bien un instrumento? Virtuoso. ¿Cuál es la diferencia entre un virtuoso, ya no solamente de la música, un virtuoso? Imagínense, si les digo la palabra virtuoso, ¿en qué piensan? ¿Cuál es la diferencia entre un virtuoso y un discapacitado? ¿Quién determina esto? ¿Por qué un discapacitado es un discapacitado habiendo un mundo de virtuosos?
¿Por qué vivimos en un mundo donde hay un lenguaje que construye discapacitados y virtuosos? ¿Sí? Ahora, en este terreno de disputa subjetiva, en donde hay caracteres neuróticos y caracteres histéricos que se disputan los significados, hay algo mucho más importante para el arte, que es la disputa por los significantes. Esto es esta clase. Si nosotros no nos convertimos como artistas, ya no como actores, como artistas, no nos convertimos en guerreros, en defensores, en luchadores de los significantes, yo creo que no merece mucho la pena que pensemos en hacer arte, honestamente. Es decir, eh, porque finalmente yo creo que es mucho más fácil e importante, y esa es la hipótesis del estudio de actores, trabajar sobre los efectos que trabajar sobre las causas. ¿Cómo puedo yo disputarte a ti eh, qué significa para ti Coltés? ¿Qué significa para ti Tennessee Williams? ¿Qué significa para ti hacer? ¿Qué puedo disputarte yo? ¿Por qué puedo disputarte yo? ¿Cómo puedo yo ponerme en la situación de decirte, Chekhov es así? No, es que, y el primer momento en el que yo haría esto es poniéndote, por ejemplo, Shakespeare, si estás entrando al estudio de actores. Por eso nosotros intentamos poner así el final los constructos lingüísticos más complejos de los más sencillos, digamos. Finalmente, los más sencillos tienen un altísimo contenido poético, pero no es lo que está en medio mío. Y al menos no quiero que sea una disputa subjetiva entre lo que yo veo del texto y lo que el autor me piensa, me plantea del texto. Es decir, cuando hacemos Tennessee Williams, el autor no está histéricamente diciéndote así es Tennessee Williams. Te está dando un campo que abre para abrir y tú puedes atravesar este campo muy relajadamente. En cambio, si yo te pongo Shakespeare o te pongo Santa Teresa de Jesús, te estoy poniendo algo que es así. Es que no solamente queda, o sea, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Es que no puedes cambiar las putas palabras. Es que es eso. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo actúo yo eso? Yo no soy del siglo XVI, del siglo XVII, perdón. Yo no soy del siglo XVII. Por cierto que Lope de Vega, Santa Teresa de Jesús, Calderón de la Barca son contemporáneos. Las estructuras lingüísticas son absolutamente contemporáneas, es decir, Nati, Silvi y Lope de Vega no hay de nadie, ¿no? Creo. Están en las mismas disputas subjetivas, digamos. Las otras disputas subjetivas son distintas, ¿sí? Bueno, continuando. La poesía, esta mujer un poco la articula históricamente, aunque no toca la palabra dramática, ojo, y esto es muy importante, yo tengo que un poco llevar todo esto que está diciendo ella hacia la palabra dramática, porque no la toca, pero es bien interesante, dice que la poesía se organiza históricamente, eh, especies poéticas, dice, que están la poesía épica, la poesía lírica y la poesía didáctica. Finalmente, de la poesía didáctica deviene la comedia. Por cierto, las primeras comedias griegas son comedias didácticas, es decir, el ejercicio subjetivo del autor por imponerte una dirección didáctica hace que la comedia aparezca. Por eso los tipos ocurren y los tipos ejemplifican algo a lo que identificarte o no identificarte como espectador, ¿sí? Con lo cual el autor está apropiándose de una representación, ¿sí? de un significante y de un significado, sobre todo de un significado para hacer algo en ti, ¿sí? Por eso te ríes, por eso te ríes del otro. Tú te ríes del otro para poder separarte del otro. Cuando tú te ríes, ¿han visto se han visto cuando están subiendo las gradas de la universidad y de repente un tarado se cae delante de ustedes y no puedes evitar y te ríes?
o tú mismo te caes y te ríes. O te cabreas. Yo cuando me caigo, cuando me tropiezo, me cabreo muchísimo. Y eso me hizo pensar, digo, a ver, un momentito, ¿por qué me cabreo? ¿Me tropiezo para cabrearme o me cabreo para tropezarme? ¿Cómo es el tema? ¿De qué va esto? Y puede ser, o sea, estoy ahí psicoanalizándome un ratito, pero tiene que ver con este ejercicio, con este ejercicio de patar, y tiene que ver indudablemente con la mirada del otro. Es decir, el otro te está viendo y siempre dice, ¡ah! O hace ja, 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 ¿no? Hay una escena que ocurre en un significante. ¿Eh? Por eso les puse el caballo de Tito Bustillo al comienzo, porque el significante no es solamente la palabra, el significante es, perdón un ratito, el significante es, what? Ok. Bueno, okay, ya las cuentas ya me están cobrando. Hay un significante, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Por eso quería ponerles esta cuestión. Hay algo que quiero compartirles, luego lo leerán, pero quiero compartirles y que lo leamos juntos. La historia de la literatura revela que la poesía épica es, en todas las naciones, anterior a la poesía lírica. Los poemas fundamentales de cada país son de carácter heroico, lo que les decía, levantando el estilo muy extensos levantando el estilo, muy extensos y construidos con elementos históricos. La historia de la épica comienza con los poemas sagrados del Indostán y las epopeyas de la nacionalidad griega llamadas Ilíada y Odisea. Se prologa en la obra de los latinos Lucano, Farsalia y Virgilio, Eneida, y alcanza hasta la Edad Media con su mejor expresión en el canto de Rolando y en el poema del Mío Cid. A propósito de la épica en España, dice Menéndez y Pelayo, refiriéndose a un canto triunfal en homenaje al magno rey don Fernando I de León y Castilla, nuestra primitiva poesía, la que amanece casi tanto como la lengua, es totalmente épica. La poesía épica y los juglares inauguran la poesía española. Estos cantares de gesta, transmitidos oralmente por los juglares de carácter popular, realista y nacional, constituyen los monumentos iniciales de nuestra lengua literaria, cuyo primer exponente es el cantar de Mío Cid. Posteriormente, en obras esporádicas, siguieron cultivándose algunas composiciones épicas, como la balada y mucho más decididamente el romance. El romance es una característica literaria, poética, que sirve para narrar. Por eso los romances, cuando están inmersos en la obra dramática, sirven para contar acciones y para avanzar la acción, porque la acción avanza. Y esto ocurre hasta en la poesía contemporánea, por ejemplo, en Federico García Lorca. Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Y yo que me la llevé al río es una acción. ¿La acción de qué? ¿De llevármela al río? No. De darme cuenta ahorita mismo, diciéndoles a ustedes que, ¡ay, qué tonto que soy! Que creyendo que era mozuela, me la llevé el otro día al río, pero tenía marido. Fue una tarde de Santiago y casi por compromiso. ¿Ven cómo narra el evento y ocurre la acción? ¿Sí? Entonces, esto ocurre. Quería contarles además por esto que cuenta aquí Edith Bianchi de Cortina, algo muy importante que empecé a hablar al comienzo de la clase. La poesía está en un momento que es previo a la escritura. Ustedes dirán, ¿y si es previo a la escritura, cómo sabemos? Pues que la Odisea es la Odisea y la Ilíada, si fue escrita mucho antes de los textos de teatro. Ajá, así. ¿Y los textos de teatro fueron escritos en qué? En papel, en papiro. Hay una gran época de la historia griega prehelénica que se llama la época, no, inclusive es en la parte helénica ya, que se llama la época oscura. Creo que dicen que ni siquiera saben. Son 8 siglos, que son 10 siglos, que son 5 siglos, ni siquiera saben. Que los griegos perdieron la escritura. La perdieron. La perdieron. Hablaban, pero no escribían. ¿Sí?
no escribían, la perdieron. ¿Cómo diantres ha venido y cómo diantres vino la Odisea y la Ilíada hasta ahora, si no había en qué escribir? O sea, no, que lo tallaban en piedra, pero ¿cuánta piedra se necesita para tallar las troyanas? ¿Cuánta piedra se necesita para tallar Edipo? Mucha piedra. No se talló en piedra. No saben por qué se perdió, parece que hubo una epidemia, una pandemia, un evento natural enorme, no saben eso, pero 8 siglos perdieron la escritura. Volvieron a recuperarla a partir de los fenicios que eran comerciantes y que regresaron a Grecia, trajeron la escritura de ellos, la cuneiforme, y a partir de la escritura cuneiforme de los fenicios se formó el nuevo alfabeto. Pero aún así, no se llevaron esas escrituras sino a papiro posteriormente y estuvieron reposando en la biblioteca de Alejandría. Todo eso, la Ilíada, la Odisea, todo eso estuvo transcrito a papiros. Pero sí saben que incendiaron la biblioteca de Alejandría, ¿no? Se quemó todo el contenido y todo el continente de la cultura clásica. Todo. De lo que se habla y de los estudios lo que dicen es que la tradición oral era muy fuerte prehelénicamente y durante toda la temporada helénica, pero se mantuvo al margen de que la escritura estaba registrando eso, ¿sí? Es decir, había una disputa subjetiva del significante. Significante escrito en piedra, significante repetido en la cultura oral, significante que se representaba en los ritos dionisíacos. Imagínense tantas estructuras de representación en disputa de ese significante, del significante. Y por eso se vuelve a escribir y se vuelve a escribir. Y lo que nosotros leemos de literatura clásica griega y romana son versiones. Lamento decirles esto, pero son versiones. Esto es muy interesante por muchas razones. Entre ellas, quiero que piensen en el teatro griego. Si la cultura oral era tan fuerte, es absolutamente lógico que los griegos vayan al teatro sabiendo lo que van a ver. O sea, no es que van, hay un tal Sófocles que va a hacer no sé qué fábulas. Vamos a ver vamos al teatro. En lugar de irnos al fútbol, vámonos al teatro este fin de semana. El teatro nace como una experiencia religiosa, por eso habla del carácter místico, sagrado y sexual que tiene la poesía, ¿sí? Y los participantes del espectáculo saben los textos que se están representando, ¿sí? De una u otra manera nosotros, cuando vamos al teatro, sabemos que se va a representar. De una u otra manera. Somos ignorantes de ello porque no hemos leído todos lo que vamos a ver y sobre todo, aun siendo inclusive actores, no hemos leído. Si vamos a ver Romeo y Julieta, no hemos leído y no sabemos de qué va Romeo y Julieta. Nos vamos al teatro, decimos, ay, sí, Shakespeare, sí, vamos a ver Romeo y Julieta, que es la historia de un par de adolescentes que se enamoran y Romeo y Julieta no va de eso. Romeo y Julieta va de muchas otras cosas, aparte de la trama sobre Romeo y Julieta. Luego viene una descripción de eso ya les dejo para que ustedes lean luego. Muy interesante viene esto de la poesía lírica, pasando por alto los más antiguos textos poéticos, los jeroglíficos egipcios, por ejemplo, grabados en monumentos funerarios, himnos e idilios babilónicos y asirios, los himnos de Avesta de las persas y los libros King de los chinos en el siglo IX a.C. La máxima expresión lírica en la antigüedad se halla en las escrituras, 1400 años antes de Cristo. Los salmos bíblicos o canciones que se salmodiaban o recitaban acompañándoles con el salterio y las lamentaciones de Jeremías, elegía que llora con la ruina de Jerusalén.
Contemporáneamente a la hebrea, la lírica asoma en Grecia, con las canciones de pastores y baladas, expresiones que se inmortalizan más tarde con Safo, Anacreonte y Píndaro. Con Teócrito en el siglo III a.C., que ya es de la época más o menos del teatro que tenemos conocimiento. Roma, que se incorpora en su edad de oro con Catulo y Virgilio, cuyas bucólicas, como las de Teócrito, constituyen antecedentes de la égloga. ¿Sí? Y la égloga es un constructo poético de la Edad Media, los albores del Renacimiento, es decir que hay, por cierto que hay 8 siglos de oscurantismo, después de la caída del Imperio romano bizantino, sí, hay 8 siglos de oscurantismo. Es decir, hay 8 siglos de que no sabemos qué ocurrió. Igual que los 8 siglos de la época muerta de los griegos, hay 8 siglos que todo se hace, esta vez gracias a la mano de la iglesia, que es la iglesia la que acumula y absorbe todo el poder de la decisión y de la disputa del significante. Esta clase se debería llamar la disputa del significante. Maestre de Clerecía dice, por sobre el medievo ya producido el nacimiento de las lenguas modernas occidentales, las más remotas expresiones líricas escritas datan de un periodo que va del siglo IX al siglo XIII, ya que la lengua latina como vehículo intelectual sobrevivió hasta entonces. En España alcanza su apogeo inicial en el siglo XIII con el Mester de Clerecía, u oficio poético de los clérigos, opuesto al Mester de Juglaría, cuyo primer poeta es Gonzalo de Berceo, del Mester de Clerecía. Les he traído una poesía de Gonzalo de Berceo, a ver si es que la puedo poner. Aquí está. Este es el librito que les había enseñado, es el librote que les había enseñado, que se trajo mi mamá de Moscú. Además es muy comunista, además de controladora. Es una antología de literatura española de 1792 a 1976. Entonces hay mucha lírica antigua, previa inclusive a 1792. Entre ellos está Gonzalo de Berceo. Y aquí, eso también les voy a pasar por el chat, hay lírica antigua en castellano antiguo, que ya tiene rima, es decir, que la disputa es en el significante, no en el significado solamente. ¿Sí? Milagros de Nuestra Señora. Amigos de vasallos de Dios omnipotente, si vos me escuchásedes por vuestro consentimiento, querría vos contar un buen advenimiento. Terredeslo en cabo por bueno veramente. Amigos y vasallos del Dios omnipotente, si ustedes me escuchasen por vuestro acontecimiento, querría a ustedes contarles un buen advenimiento. Tenéroslo en cuenta por bueno verdaderamente. Más o menos es lo que dice aquí en castellano antiguo. Quería ilustrarles un poquito para no hacerles tan aburrida la clase. El más antiguo poema del lírico castellano es La razón de amar, aparecido en los comienzos de este siglo. El romancero, recopilaciones que abundan en los romances líricos, ya es conocido en el siglo XIV. Al siguiente pertenecen el Marqués de Santillana, don Íñigo López de Mendoza, autor de Desires y Serranillas. En el siglo XVI, Garcilaso y Boscán abren para la poesía española una edad de oro, que es la edad de oro del teatro español, se llama. El romanticismo acentúa todo lo lírico de la poesía, cuyo mejor exponente es Bécquer, espíritu su nombre, indefinible esencia. El modernismo vitaliza con su jefe inspirador Rubén Darío, y el simbolismo de las escuelas de vanguardia la renuevan para alcanzar en los poetas actuales con preponderancia de la imagen y la metáfora y la apropiación de la síntesis en las formas más excelsas de la poesía pura. Miren, hasta aquí, esto, o sea, basta. O sea, aquí realmente aquí tienen un viaje de la poesía en la construcción del propio lenguaje, que es algo que les va a llevar. Aquí hay una cantidad de el contenido de la lírica, las diferentes formas de que la lírica tiene, y la poesía didáctica, que no voy a quedarme aquí, pero que les he adjuntado en el PDF para que ustedes lo lean, porque aquí está un poco el germen de la acción, ¿sí? Sobre todo porque esto desemboca en las comedias.
De hecho, al final, cuando habla del Renacimiento, habla de Francisco de Quevedo, poderoso caballero es don dinero. ¿Sí? Y como ustedes saben, Francisco de Quevedo tiene muchísima poesía erótica y didáctica. Es decir, a partir de la erótica, generando mucha risa, es absolutamente didáctico. Entonces, aquí hay una cantidad de estructuras didácticas y bueno, no les he puesto los ejemplos, pero ustedes son muy, muy libres de, un dedo mío, el dedo mío que estaba. Vale, esta es la parte más jajaja de la clase. Ahora viene un poco la parte, guardar, voy a poner, la parte un poco más densa, que también está en gramática estructural, pero que les voy a atravesar muy rápidamente. Muy, muy, muy rápidamente. Nociones de versificación, aquí esto me gustaría que vean muy, muy por encima. Aquí hay un verso escrito en rima y ritmo de Antonio Machado. Fíjate, Antonio Machado es la generación de los años 30, donde está Lorca, donde está el otro hermano de Machado, Antonio y... que es la generación del modernismo, del postmodernismo, la generación de la guerra. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. Este es un verso abierto. ¿A dónde el camino irá? Yo voy contando el viajero a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. Es decir, hay un ritmo, hay un sonsonete, hay un taca, 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 taca. Acá hay una cosa diferente. Gutiérrez precisó los detalles. Luego, con terror, comprendió que se confundía. No recordaba lo que dijo ni lo convenido con Camila. Esto no tiene ritmo, tiene otro ritmo. ¿Sí? Y esto nos viene muy bien para poder ver cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una Santa Teresa de Jesús y un Jorge Luis Borges. El texto que va a hacer Lenin es un texto de altísimo contenido poético. El tren largamente se detuvo en medio del campo. Esa es una frase del sur. Es una frase del sur. Y es un ritmo. Es decir, el tren está deteniéndose. Es decir, el tren largamente se detuvo. El tren largamente se detuvo. ¿Qué cosa se detiene largamente? Nada. Lo que pasa es que el tren es un bicho largo y a lo mejor frenó muy lentamente. Y el campo es una cosa mucho más larga que el tren. ¿No? Bueno, en fin, no sé. En los dos textos precedentes pueden advertirse diferencias fundamentales. Hay una constante rítmica, una variable rítmica, verso, prosa, bla, bla, bla. ¿Qué son las estrofas? Aquí hay algunos ejemplos de estrofa, por ejemplo, la versificación regular, ¿sí? Que es cuando las unidades rítmicas son iguales. Es decir, hay 8 versos en cada estrofa, en cada verso, 8 sílabas métricas. ¿Cómo canta la sumaya? Ay, cómo canta en el árbol, por el cielo va la luna con un niño de la mano. Hay un vicio de trabajo actoral con el verso que es renglonear. ¿Cómo canta la sumaya? Ay, cómo canta en el árbol, por el cielo va la luna con un niño de la mano. ¿Sí? Que es como renglonear. Esto viene, ya van a ver aquí en este mismo documento, esto viene de que hay una pausa versal. Cuando el verso está escrito así, ¿y por qué no está escrito de seguido? Es porque el autor te está diciendo hay una pausa versal, hay una pausa al final de cada verso, que es obligatoria hacer. Ahora, díganme si es que yo hago una pausa versal. Ahora, ay, cómo canta la sumaya, ay, cómo canta en el árbol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Intento no hacer pausa después de luna y después de sumaya, pero tengo que hacer pausa, ¿sí? Si yo hago pausa, se renglonea y es monótono y es aburrido, pero de alguna manera tengo que justificar los acentos y tengo que hacer un énfasis, por ejemplo. Si yo en lugar de decir, por el cielo va la luna con un niño de la mano, hago rengloneo, pero si digo, por el cielo va la luna con un niño de la mano. Y si doy acento en luna, en la U de luna, es decir, en la sílaba métrica que va justamente antes de la sílaba final,
estoy dándole una continuidad al verso. Este es un truco que ya lo van a ver aquí mismo, en este documento está, que por favor les pido que lo lean, que les va a ayudar, les va a ayudar. Hay una versificación irregular, que es, por ejemplo, 6, 9, 6, 12, 12, 12. Dios mío, ¿por qué hace esto? Hay algunas, es un juego del autor, ¿sí? Hay algunas, si es que nosotros ponemos esto si nosotros ponemos esto en centrado, podemos ver que hace una forma como de guitarra el verso, ¿sí? Y esto se llama lira. O sea, la estrofa se llama lira. Es porque es increíble esto. O sea, el autor cuenta las sílabas métricas y hace que se forme una lira, ¿sí? Hace que se forme una lira, una como guitarra, y esto suena de una manera distinta. Entonces no es un problema de lo que significa, sino de cómo significa. Los áureos sonidos anuncian el advenimiento triunfal de la gloria, dejando el picacho que guarda sus nidos, tendiendo sus alas enormes al viento, los cóndores llegan. Llegó la victoria. Es una lira y generalmente esto es modernismo, Rubén Darío, y generalmente tiene que ver con un post-romanticismo donde las estructuras de la subjetividad, de los trazos subjetivos que tiene el objeto artístico, están pegándote directamente en tu interpretación. Te está diciendo, esto es más forma que fondo, pero el fondo es profundamente intenso, ¿sí? Quiero que piensen en estas pinturas románticas de estos hombres mirando el acantilado y un mar terriblemente revuelto y oscuro, ¿no? O la balsa de la Medusa, ¿no es cierto? Que es una balsa en medio de una ola que se está a punto de dar la vuelta, la ola es terrible, pero están sosteniéndose en la balsa unos hombres, ¿no? Ahí en el medio. Eso es Courbet, me parece que es la balsa de la Medusa. No me acuerdo. Bueno, y lo que viene, es que no quiero aburrirles demasiado. El ritmo de la poesía castellana está sujeto a dos elementos, la medida y el acento. La rima no es el elemento indispensable, sobre todo en la poesía moderna. Es decir, no la poesía tiene que tener rima generalmente. Tengo un texto bellísimo que aquí no lo tengo. No lo tengo aquí. Texto contemporáneo. Es que el otro día estuve haciendo poesía en podcast. Bueno, Walt Whitman, por ejemplo. Walt Whitman es poesía, es verso blanco, es decir, no tiene rima, va abriéndose todo el rato. Se tiende por medida al número de sílabas que constituyen el verso, ¿cierto? Aquí hay 5 más 5, 1, 5, 1, 1, 1. Suena el órgano, claro, suena el órgano, son 5, pero hay una sinalefa. Suena el órgano en la iglesia solitaria. Suena el órgano en el fondo de la noche y hay un chorro de sonidos melodiosos en sus flautas. Que comienza blandamente, blandamente, con pasos de alfombras como dedos que acarician, como dedos que se arrastran. Estos versos miden respectivamente 4, 12, 12, 16, 12 y 24 sílabas cada uno. ¿Cómo se encuentran las sílabas de los versos? Las sílabas de los versos dan su medida, pero para establecer las sílabas poéticas es necesario tener en cuenta el acento de la palabra que cierra la unidad rítmica. Toda palabra tiene un acento que le da una unidad rítmica. Es que no es lo mismo decir tinta estilográfica que tinta estilográfica, ¿sí? O tinta estilográfica. Si digo tinta estilográfica, no voy a poder dar un sentido de lo que es la tinta estilográfica. No voy a ahondar en esto, no voy a ahondar esto, les pido de favor que hagan ustedes, pero aquí se explica cómo puedes contar las sílabas métricas si quieres hacerlo. Yo en el caso de la poesía de Santa Teresa de Jesús y en el caso de La vida es sueño, yo, compañeras, les recomendaría que por favor trabajen en esto, ¿sí?
En los otros no. Yo creo que todo lo que hemos hablado de la poesía, yo creo que le viene bien a Cortázar, a Cortés, a todos los demás, inclusive a Mariano Moro, eh, pero no en relación a la métrica y a la rima, que yo creo que ya tiene que ver con una estructura lingüística que yo creo que es sustancial para, para poder... em, les voy a poner una cosita. Mm, Tú tienes el texto de La vida es sueño, ¿verdad? Déjame ver si yo lo tengo. No sé si es que lo tengo. No. Ay, actualizaciones, no. Mm, mm, mm. Aquí está. Les voy a poner La vida es sueño un ratito. La gente. Ujú. ¿Quién estuvo con nosotros? Em, Aquí está. Aquí está. Está aquí. ¿Recuerdan que en el primer trimestre estuvo Juan Sebastián haciendo cositas? No sé si le estoy... Recuerda que Juan Sebastián estuvo haciendo cositas, ¿no es cierto? Con nosotros. ¿Quién estuvo? Estuvo Nati y Lenin estuvo, ¿no? El primer trimestre, no. Solo Nati y Mercy. Nati y Mercy. Entonces, perdón por la repetición. No voy a ponerles a Juan Sebastián, voy a ponerles como lo hice yo, pero voy a poner, espérense, compartir pantalla, todo el desktop, compartir. Les voy a poner todo el desktop para que vean. Esto es lo que vamos a ver interpretado. Por mí no es mejor que lo que interpretó el Juan Sebastián, por cierto. Ya van a decir que soy falso modesto, pero es verdad. Calderón. Un momentito. Esto es una payasada que hice en España mientras empezaba la cuarentena, porque estaba absolutamente desesperado y porque este texto es un texto que a mí me apasionó mucho desde el día que lo conocí. Tienen aquí a la izquierda, tienen aquí a la izquierda el texto y aquí tienen la interpretación. Con cada vez que te veo, nueva admiración me das, y cuando te miro más, aún más mirarte deseo. Ojos hidrópicos, creo que mis ojos deben ser, pues cuando es muerte el beber, beben más. Y de esta suerte, viendo que el ver me da muerte, estoy muriendo por ver. Pero véate yo y muera, que no sé rendido ya. Si el verte muerte me da, el no verte, ¿qué me diera? Fuera más que muerte fiera, ira, rabia y dolor fuerte, fuera muerte de esta suerte. Su rigor he ponderado, pues dar vida a un desdichado es dar a un dichoso muerte. Este es una interpretación con bastante, déjame compartir, es una interpretación con bastantes licencias, si se dieron cuenta, y separadas donde a mí me salió hacerlo. No lo llegué a prosificar, que ese sería un problema, prosificarlo, es decir, hacerlo como si fuera escrito en prosa. Es verso. Si se dan cuenta también, hice muchas paradas versales muy largas, al comienzo sobre todo. Hice muchas paradas versales. Luego me salté y hice cosas. Sí se vio las dos cosas, ¿no? Al mismo tiempo. Es que no. Ah, ya, perfecto. Eh, no es un modelo que ustedes tienen que seguir,
pero quería enseñarles porque quería que esta clase también tenga varias muestras de cómo hacer poesía y de cómo la poesía puede ser interpretable y cómo se puede hacer cosas muy buenas, cosas muy malas, cosas mediocres como las que hago yo, etcétera, 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 ¿no? Y esto es poesía de, por cierto, Silvi, de La vida es sueño, y es la respuesta, no, es antes de la respuesta de Rosaura, justamente, con asombro de mirarte, claro. Es justamente lo que escucha Rosaura y le contesta Rosaura. Entonces, si quieres, puedes utilizar esto. Está en mi Instagram, creo. O sea, si quieres, puedes verlo. Si no, lo mando también. Puedes utilizarlo, es decir, para un ensayo. Escuchas lo que dice Segismundo y continúas tú. Podría ser, no lo sé, lo digo así. Pero quería enseñarles porque si se dan cuenta lo complejísimo que es asumir palabras tan grandes, ¿no? Yo no digo así, yo cuando digo estoy súper sorprendido de verte, yo no digo con cada vez que te veo nueva admiración me das. ¿Qué soy? ¿Gay? Bueno, sí soy gay, pero o sea, no hablo así, digamos. Y eso es la gran dificultad y la gran belleza que tiene el teatro, ¿sí? El gran reto que tiene el teatro. Por eso no es una licencia gratuita esto de, bueno, voy a adaptar lo que sea que dice el texto y voy a decir lo que sea que... Y de repente cuando la gente empieza a improvisar y dice, no, pues chuchito madre, es que no sé qué, eso no es improvisar, eso es saltarse la responsabilidad de decir la palabra tal cual está escrita. Hay palabras que son imposibles de asumir, ¿sí? La prosa es una flexibilidad que nos permite adaptar bastante más, pero ¿cómo le voy a quitar yo una palabra a Gonzalo de Berceo, a Beckett, a Calderón de la Barca? ¿Cómo le voy a cambiar una palabra? Si se lo ha pensado en métrica, en rima, en todo. O sea, ¿cómo voy a hacer esto? Un ratito. Bueno, esto del ritmo poético se acaba ya. Es que quiero dejarles un momento de preguntas. Aquí está la pausa, el acento. Estoy comprimiendo en esta clase algo que es más largo. Los alejandrinos, la cantidad. Aquí es muy interesante también, léanlo porque es una descripción de la cantidad de tipos de verso que hay, ¿no? Los endecasílabos, que son los de 11 sílabas métricas, ¿sí? Los alejandrinos, los dodecasílabos, y luego están los alejandrinos, que ya son de 15 y 16 sílabas métricas. El español no es un idioma donde se encuentren demasiado... Ay, ¿dónde están? No les veo. ¿Dónde están? No les veo. ¿Dónde están? Dejar de compartir para poder verles. Ya. El español no es un lenguaje que se utilice, por ejemplo, alejandrinos para el teatro. No tienen alejandrinos. De hecho, son versos de arte menor. Tanto los de Calderón como y estamos hablando de la poesía más densa que estamos hablando de este trimestre. Los de Nati y los de Silvi son versos de arte menor, es decir, de menos de 8 sílabas métricas. ¿Sí? A partir de 8 sílabas métricas están los versos de arte mayor, ¿sí? Versos de arte menor generalmente se utilizaban para comunicaciones más coloquiales. Los versos de arte mayor son ya más elevados para conversaciones filosóficas, para temas más profundos, ¿no? Entonces, no nos ocupemos de los alejandrinos que sí están en el inglés. Shakespeare escribió todas sus obras en versos alejandrinos. Ojito. Y ojito que Fedra, quien tiene Mercy, ¿no? Ojito que Fedra está escrito en alejandrinos franceses y luego traducido al español, con lo cual no tiene verso. O sea, el contenido poético está por otros lares. El tercer documento que tenía es un documento sobre la rima.
que es muy sencillo de cómo es la rima consonante, la rima asonante, que es muy sencillito. Esto hace... Es interesante, es interesante. Esto hace la estrofa, por cierto. Es decir, la rima no es una condición exclusivamente del verso. Es decir, a veces pensamos en la rima como el acto el acto de juntar un verso con otro. Sí, efectivamente es el acto de juntar un verso con otro. Es decir, tienen tus aires como un tierno ciervo, duelen las bocas por haber llorado, sobre tu cuerpo se apagan las olas de lenta espuma. A ver, ahí no hay rima, pero ¿qué es esto? Ah, son versos blancos, sueltos. Hay un sonido, pero no es literal. Ni siquiera es rima asonante. La mañana, el olor a intemperie con el rocío se ensancha. Busca espacio, virgen profundidad en el viento respirando. Y la hierba, recién aparecida asomándose apenas, con su verde, por ir a los terrones de una gracia remueve. De una vez, extrema en el atónito su vocación de ser. Es una rima asonante, no es milimétrica, pero ya tiene un sonido más concreto que el anterior, que es verso blanco. Y la rima consonante es la literal. La soledad no se siente, el mundo, la soledad no se siente el mundo, sus hojas sella, ya la luz abre su huella en la tersura indolente. Acogida está la frente al rezago del hastío, qué prisa, qué desvarío a la belleza y su ajena, porque solo el tiempo llena el blanco papel vacío. ¿Se dan cuenta? A, B, B, A, C, C, D, D, C. Ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no solamente la rima nos ayuda a juntar un verso con otro, este con indolente y sella con huella, sino que esto hace ya un cuarteto, hace una estrofa, ¿sí? Frente queda libre, hastío, desvarío, ajena, llena y vacío. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es una décima real. Eso es una estrofa, es una décima real. Pero bueno, eso está más adelante. Es decir, el hecho de que hayan versos rimados hacen estrofas de 2 versos pareados o dísticos, de 3 versos tercetos, de 4 versos cuartetas, de 5 versos quintillas, de 6 versos sextinas, de 8 versos octavas, de 10 versos décimas y de 14 versos, 2 cuartetos, sonetos. El soneto es una estrofa. Lo primero que vimos, ¿no es cierto?, en la clase, el desmayarse, atreverse, es una estrofa, aun cuando es una estrofa compuesta de 2 cuartetos y 2 tercetos. ¿Sí? Están los pareados. Bueno, aquí hay una cantidad de maneras de rimar que si ustedes quieren entretenerse, sobre todo Nati y Silvi, si ustedes quieren entretenerse, pueden identificar en sus textos. Es muy interesante porque van a descubrir estas estructuras y porque además le dan una música a la poesía. Antes de terminar, esto ya se acaba, estrofas comunes de versos desiguales. Bueno, aquí está, miren, compañeros, esto que les estoy dando ahora mismo, realmente cuesta un ojo de la cara. Esto es un curso de verso para el teatro, que está bien que lo tengan como un croquis y les va a servir mucho, sobre todo cuando estemos en estilo 2 años después de ahora. Y ahora pues para que se enfrenten un poco a la estructura de lo que están viendo. Por favor, les quiero pedir de favor, no angustiarse ni volverse loco con los cuartetos, con los tercetos, con las rimas, con todo esto. Quería que ustedes vean
el material y la herramienta brutal que tiene el lenguaje antes de la representación, que no la den por hecho, ¿sí? Que intenten vincular en su trabajo todos los días en el ensayo estas nociones, ¿sí? Que piensen que hay un constructo lingüístico que les está eh, antecediendo, dejar de compartir, que les está antecediendo y, y dedicarse a lo que se tienen que dedicar, que es a romper el cuerpo, buscar acciones y hacer lo que tienen que hacer para poder decir lo que tienen que decir. Esta clase es muy importante para advertirles de que cuando yo digo que el gran problema del actor es qué cosas yo tengo que hacer para poder decir lo que tengo que decir, hay otro pequeño problema que ya es de los actores un poco más avanzados, que es decir el qué, decir el qué. En el qué hay un gran mundo. Esto, Cami, Juan, Aarón, relájenlo un poco ustedes, porque no es fundamental para ustedes. Es decir, ay, Skype, ¿por qué se me lanza el Skype así sin yo? Dios mío, ¿qué pasó? Salí de Skype. Eh, yo no quiero que se agobien con esto, ¿sí? Y tampoco quiero que sea tipo, toco tu boca con el borde de mi dedo, toca el borde de tu boca. O sea, tipo, no importa eso, pero sí importa lo que suena, ¿sí? Sí importa qué estoy diciendo. Es, es, es muy interesante. En el monólogo de Aarón hay eh, palabras muy fuertes como pene, ¿sí? La envidia de pene, que es un constructo freudiano, la envidia de pene. Pero, quiero decir, ¿qué quiere decir él? Algo quiere decir este niño cuando dice la envidia de pene. ¿Por qué se relaciona así con sus compañeros? Cuando dice en Coltés, estaba doblando a la esquina cuando te vi. Disculpa, compañero, tienes fuego. Solo te he venido a pedir fuego. Algo así dice el texto. Hay algo detrás de eso, en el sonido de eso. Simplemente es esto, ¿no? Indudablemente en los textos que les he dado a los más avanzados, ¿sí? Indudablemente está ahí la forma, ¿sí? Párenle un poquito más de valor a la forma, intenten encontrar el sonido de la forma. Voy a terminar mostrándoles, en Cervantes Virtual me encontré un audio. En Cervantes Virtual me encontré un audio de desmayarse, atreverse, estar furioso, que es dicho no por un actor, o digamos que es un actor un poco más clásico. Entonces voy a repetirle porque un ratito, porque quiero que escuchen mientras leen el texto, que por cierto, este análisis de texto también les voy a mandar para que vean. Pero bueno, me interesa muchísimo de este desmayarse, atreverse, y que lo vayan leyendo con el texto de aquí. Me gustaría que esto me gustaría que lo vean más. Perdón. Sí se ve el texto, ¿verdad? Ya. Me voy a ir a desmayarse, le voy a dar... Por favor, escuchen el ritmo que tiene y dónde hace pausa. Escuchen y mientras vayan leyendo, vean dónde hace pausa. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño. Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. Ok, completamente distinto, ¿vieron? Con respecto a
a esos otros poemas, me gustaría preguntarles, yo abrir un poquito el turno de preguntas, si no tienen preguntas, pero yo abrirles el turno de preguntas. Esto que les acabo de hacer escuchar, con respecto a las otras dos versiones que escucharon, ¿qué diferencia? Intenten decir una diferencia la más notable que crean. ¿Qué les parece? Cualquiera puede alzar la mano o abrirse el micrófono y decirme. A mí me pareció que en las anteriores, capaz en la primera incluso más, porque la persona estaba hablando como a la cámara, eh, había cosas con el, no sé, es como que la forma en que empezaba, la forma en que dijo las cosas, mm, parecía que... ¿Se murió? ¿Parecía que? Se murió. Se murió Silvi. Silvi, se murió. Se murió la Silvi. ¿Alguien más quiere decir algo? Por favor. Por favor. Yo creo que cambia el énfasis, en qué elemento está el énfasis. En este último, creo que el énfasis está justamente en la estructura, en la palabra, en toda la parte reglamentaria del lenguaje. Y en la otra, en cambio, el énfasis está creo que en la acción de la palabra, en el cuerpo de la actriz. Muy bien. Es una gran lectura. Es una gran lectura. ¿Alguien cree otra cosa? ¿Alguien tiene algo que decir al respecto? ¿Diferente o lo mismo? No sé. Porque yo tengo algo, pero ya es más fino como de técnica actoral para hacerles caer en cuenta. Qué pena que se murió la conexión con... A ver, veamos que se cayó. Vale. Sí, ven el texto ahorita. Están viendo el texto, ¿no? Vamos a volver a escuchar esta mujer. Miren el texto. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso, no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Verán. Este es parecido, es parecido a este clásico del final, pero está mucho más roto. Está realmente la acción en cada una de las palabras, pero no sé si se fijaron en el clásico que les pasé al final, que tiene un cantito. Primero que la pausa versal es clarísima. Después de furioso, de esquivo, de vivo, de animoso, hace pausa versal, se queda, ¿sí? No dice estar furioso, áspero, ni esquivo, alentado. Dice, siempre se para. Ella también se para. Pero la diferencia muy sutil es que cuando dice desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Se dan cuenta que al final les voy a volver a poner para que vean, al final de cada verso tiene una cosa que dice de una manera, ¿sí? Se llama coma alta. Se llama coma alta y esto es interpretación de actor. Esto aquí no es diferente. Esta coma de aquí no es diferente que esta coma de aquí.
No lo puedes ver, no te lo dice, esta coma no tiene un color verde y esta coma un color amarillo, es la misma coma, pero la coma es distinta. Fíjense en Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño. Hay un sonido del castellano que nosotros a veces nos lo saltamos. Nuestro castellano ecuatoriano, ojo, es un castellano muy especial y está muy influenciado por la historia. Es decir, a nosotros nos pagó Francia y Inglaterra la independencia de los españoles, ¿sí? Y además, a Latinoamérica llegaron gente de Andalucía y por eso es que nosotros cesiamos y no tenemos la Z, ¿sí? Eso es más complejo. Pero hay una cosa es la prosodia, ¿sí? La prosodia es cómo suena cuando nosotros hablamos, ¿sí? Y la prosodia española del centro de la península generalmente enfatiza los sustantivos, cuando la prosodia francesa y la prosodia italiana acentúan los adjetivos. Por eso los argentinos hablan de una manera diferente y el cantado de los argentinos es diferente. No tiene que ver con el contenido. Los españoles, los del centro de la península, de donde es el castellano, los castellanos, ¿sí? Ponen acento en los sustantivos, ¿sí? Aquí no hay muchos sustantivos, ¿sí? Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, áspero sí, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo. Entonces, la separación, pucha, es difícil. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal. Cuando haces una coma alta, puedes pararte o continuar, pero estás marcando una pausa versal. Puedes decir, desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. El punto y coma es como una especie de punto y siempre termina la frase. Hay un cantado que siempre te obliga a terminar la frase. Es decir, no es lo mismo coma que punto. Pero bueno, no se vuelvan locos con respecto a esto, pero si yo veo una coma y veo un punto y coma, ¿cómo diantres hago esto? Es decir, cuando hay una coma y un punto y coma, ¿qué pasa? Juan se va a encontrar con un texto infernal que no tiene puntos, tiene solamente 3 puntos suspensivos. Todo el rato, 3 puntos suspensivos todo el rato. En cambio, Camila tiene un texto que tiene puntos, comas y además es en prosa. O sea, tiene la capacidad de decir, hola, yo soy un español del centro de la península. Punto. Hola, yo soy un español del centro de la península. ¿Se dan cuenta cómo se acentúa? Ahí tiene que haber una coma. Seguro. Tiene que haber una coma. Si no está escrita, tú estás escribiendo la coma con el acento. ¿Sí? Y si me permiten, solamente con la pronunciación de las comas y de los puntos se actúa el texto. Es brutal, es brutal. Es difícil, pero es brutal. Si realmente decimos las cosas y nos paramos en el punto y en las comas de la manera en la que tenemos que pararnos, no necesitamos imaginarnos ni empatar con el significado de la palabra, sino simplemente el significante. Todas las letras de rosa nos dicen que es la rosa y todo el Nilo es la palabra Nilo. Punto. Se acabó. Llévenlo como tip y traten de ver los textos que tienen de esa manera, en la forma, en el cantado. Y por favor, lean el diccionario si es que hay una palabra que no le entienden.
No den por hecho que saben palabras que no saben. Inclusive hay palabras, eh, eh, no sé, animoso. ¿Animoso es tener ánimo? ¿Qué tipo de ánimo es ese? No sé, debe haber un significado para eso. A ver qué es lo que me remite. Dios, he hablado muchísimo, y me he quedado muy corto de cantidad de cosas que tenía que decirles. Ahora les paso todos los textos por el WhatsApp. Díganme, por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda. Igual, vamos a abrir el turno de dudas siempre en las evaluaciones, después de que hagan su trabajo, para hablar sobre este tipo de cosas. Este trimestre es la disputa de los significantes. Entonces, vamos a profundizar muchísimo sobre eso. Ay, tengo abierta el micrófono, igual iba a preguntar. O sea, el lunes yo empiezo y, o sea, estaba pensando en la ambientación, en todo, y ahora con lo que tú nos dices, entro como en cortocircuito, porque es también lo que dices, es el texto, en este caso es las palabras en sí mismo, cómo hacer un trabajo con las palabras. Entonces siento que hay dos trabajos ahí que me generan ahí un poco de cortocircuito que no sé cómo resolver, y porque ya escuchándote ahora imaginaba que es otra cosa, quizás volver al texto y empezar a tratar de leer el ritmo del propio texto, las propias palabras, y ahí encontrarme con algo. O si son las dos cosas, efectivamente, es buscar este ritmo del texto y tratar de construir toda una escena a partir de esto que voy encontrándome. Eh, ¿Qué sería esto? Lanzar todo en el primer pase para ver con qué me encuentro. Ok. Lenin, pon toda la carne en el asador, porque es mucho más fácil editar y cortar y cortar, 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 cortar y quitar que luego poner. O sea, yo quisiera que hagas un viaje inverso al que hiciste en el Tennessee Williams. O sea, pon todo lo que quieras. Vente con Disneylandia. Al primer pase. Lo que sí te digo es que intenta eh, coger un trozo de texto que puedas aprendértelo de memoria, bien, ¿no es cierto? Bien, bien de memoria, y que intentes habitar profundamente ese texto, ¿sí? El sonido del texto, ¿sí? Eh, Obviamente, si tienes unas proyecciones con el campo, unos trenes, no sé, la verdad es que la parte del tren ya es una parte en la que ya no te toca porque yo creo que está muy adelante en el texto, está muy adelante. Tú estás en la parte de Juan Dalman, de la parte cuando él se le llevan al hospital, tiene fiebres, ¿no? Al comienzo, me parece, ¿no es cierto? Es una descripción de la ciudad. El sur empieza a partir de la calle Rivadavia, me acuerdo que es el texto más o menos, ¿no? De Rivadavia para allá es del sur. Es como decir de Chimbacalle para allá, eso ya es del sur. ¿Sí? De Chimbacalle para acá es el centro, norte. Algunos idiotas creen que es el norte, pero no es el centro, ¿sí? Pero de Chimbacalle para allá, sur, ¿no? ¿A qué huele el sur y toda esta huevada? O sea, todo lo que tú quieras, porque editar siempre va a ser mucho más fácil. Y si vas a terminar como esta mujer, sin nada, así, si vas a terminar sin nada y así, o sea, ahí yo veo que la man tiene un montón de cosas. O sea, desmayarse, atreverse, yo veo que ahí está detrás. Ese vacío es todo lo que está llena la palabra. Me parece interesante. Pero eso es un producto de yo creo haber intentado y haber pensado poner muchas cosas en el escenario. Seguramente. ¿Sí? Es decir, finalmente esta mujer que tiene muchas tablas, esto está hecho por el Instituto Cervantes, la Real Academia de la Lengua, es decir, hay mucha cosa detrás, es decir, es indudable no tener tantas cosas ahí delante. Pon toda la carne en el asador, aunque sean 15 líneas, Lenin, por Dios. Luego es más fácil poner más líneas, ¿sí? Luego es más fácil poner más líneas, pero vete a la médula de lo que puedas abarcar de aquí hasta el lunes tranquilamente, ¿sí? Pero tráete toda Disneylandia. ¿Algo más? ¿Alguien más? Yo una pregunta.
¿es el cuerpo el que tiene que encontrarle al texto? ¿O en este caso el texto está primero y el cuerpo aparece después? Porque estaba pensando en esto porque en los otros ensayos estaba yo con mi cuerpo, ¿no? Estaba jugando con el cuerpo y empezaba a aparecer el texto y a jugar con el texto. Pero ahora si el texto tiene una forma propia, ¿cómo? ¿Qué? ¿Le meto al cuerpo en la estructura del lenguaje? ¿Tú has visto un electrocardiograma? Sí. ¿Tú has visto que es así, no? Uh-huh. ¿Sabes lo que es eso? Eso es una onda senoidal. Una onda senoidal es una onda que transmite vibración. ¿Sí? Esta vibración, lo que estoy hablando yo este momento, son ondas que salen de mi boca y que se van aquí está el micrófono. El micrófono es una membrana, es un papelito que hace así, ¿sí? Es así. Las ondas senoidales son esto, ¿sí? Es, es lo que golpea la membrana, que se mide por el micrófono y regresa, va a tu ordenador, y tu ordenador saca en otra membrana que es el- el parlante. Andrés, te llamo en 10 minutos que estoy en clase. Te llamo en 10 minutos. Este, y que vuelve a vibrar, hace vibrar el aire y vuelve y entra por aquí y vibra el tímpano y se vuelve a codificar. Es nada más que eso. ¿Por qué te digo esto? Porque quiero que sea una especie de metonimia que se convierta en metáfora. Y que efectivamente quiero que pruebes las dos cosas, ¿sí? Porque solamente tú vas a descubrir si la palabra está antes o si el cuerpo está antes. Prueba las dos cosas. Prueba un día a que el cuerpo esté antes y prueba un día a que la palabra esté antes. Sinceramente, prueben todos esto, ¿sí? Prueben a cómo vibra el cuerpo con las palabras que ustedes dicen. ¿Sí? Pero, o sea, tan literal como a qué vibra, tan literal a cómo me conmueve lo que está pasando, ¿sí? Y luego mezclen y traten de ir y volver, hacer previos desde el cuerpo, hacer previos desde la palabra, vean qué es. En teoría, el actor debe tener el constructo lingüístico antes que el cuerpo, pero en teoría porque el actor sabe cómo trabajar con el cuerpo para que vibre desde la palabra, ¿no es cierto? Esto ustedes están en condiciones regulares de hacerlo porque están en entrenamiento, están en aprendizaje, es decir, son actores aprendices, ¿sí? No puedo decir que ustedes no vibran porque no, porque son seres humanos, ¿sí? Que no están en condiciones de controlar esa vibración de manera virtuosa y traducirla en una acción, en un detenimiento y en un uso de la laringe con la pausa adecuada para decir esa energía de esa palabra. No, pues porque estamos aprendiendo, pero prueben. De eso se trata este trimestre. Este trimestre se trata de enfrentarnos a un problema esencial del actor que es la palabra. La palabra, no la voz, la palabra. La palabra es más importante que la voz. Obviamente que tenemos que hacer porque sí, pero eso es lo de menos. Es como la memoria, lo de menos. El menor problema del actor es la memoria. Es casi, o sea, la memoria tiene que ser problema de los 72 primeras horas del trimestre. Luego de las 72 primeras horas que ya tengo el texto en la cabeza, lo siguiente es, Dios mío, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo digo estas palabras? Y ese es un problema mayor, sustancial, y esa es la invitación que les hago para que fracasemos rotundamente este trimestre y podamos aprender. ¿Algún otro problema? Antes de irnos, un minuto. Mercy está enfermita, ojalá que no tenga COVID.
le han hecho la prueba, no sabemos todavía qué va a pasar. Pero claro, si Mercy no puede pasar, tiene que, igual que el trimestre pasado con Lenin, suspenderse ese pase y la persona inmediatamente después de Mercy tiene que pasar. Ojo, ¿sí? Tati no está, con lo cual no hay 8 escenas, hay 7, ¿sí? Tati se acaba de ir porque le salió un trabajo, es lo que me dijo, que me va a llamar luego y vamos a consultar. Todavía no es que no está del todo, voy a hablar con ella, pero ojo, entonces los pases se comprimen o no. Podemos no comprimirlos si ustedes no quieren para que tengan más tiempo de ensayo. Yo no tengo problema, ¿sí? Me puedo inventar otra clase teórica si no les aburre, si necesitan, yo le voy a dar vueltas. Podemos ver cosas específicas del significante. Podemos hablar sobre el significante, por ejemplo, un poco más aburrido, pero bueno. Eh, pero podemos dejar los tiempos extendidos de esta manera para que, porque yo entiendo que ustedes tienen que ensayar y yo quiero brindarles la mayor posibilidad de que ustedes ensayen. Si es que yo les acorto y acorto, acorto entre pase y pase, pues va a haber mucha ansiedad y lo que a mí me importa es que ustedes ensayen y duerman el ensayo. Esto es el principal aprendizaje del estudio de actores. Yo ensayo durmiendo. No puedo no ensayar durante una semana y ponerme todos los ensayos de la última semana para correr como loquito al final y tener 7 ensayos, pero de un día para otro. No. Sí. Intenten tener 8 ensayos entre pase y pase. Ya sé que el primer pase ha venido muy, muy pegado. No, no pasa nada, pero entre pase y pase, 8 ensayos. De primero a segundo pase, 8 ensayos. Mínimo. Mínimo. ¿Sí? Ya. Hasta aquí fue. Les agradezco. Tengo una pregunta. ¿Es un pase por clase? Es un pase por clase. Ok. Entonces pasa uno, al siguiente día otro, al siguiente día otro, así. Yeah. Y luego se repite el segundo pase y luego el tercer pase. Hay 3 pases por cada escena. ¿Y puedes ver el orden de los pases para...? Yo les di, vale, ahora les paso también eso. Ahora les paso. León, yo tengo una consulta. Dime. Con mi texto, no me dijiste como que de dónde empiezo yo, o sea, de dónde yo hiciera. A ver, desde el comienzo. ¿Desde el comienzo le hago entonces? Yeah. Sí, desde el comienzo. Está súper pegadito, ¿no? En lo que te di. Sí. Lo que te di es el guión de la obra. Es que eso no te di el guión técnico de la obra. Vas a ver que están puestos los sonidos y las luces y todo. Sí. La primera hoja como mucho, Juan. Ya, o sea, lo primerito entonces desde el inicio. Yeah. La primera hoja como mucho. Si ves que antes de terminar la hoja se termina una idea, es que es muy difícil porque él regresa y regresa y regresa sobre ideas, lo terminas antes, un poquito antes, ¿sí? Pero como mucho, máximo, la primera hoja, Juan, no más. Ya. Yeah. No más. ¿Vale? Ya, gracias, Leo. Ahora les paso el orden de las escenas. Lo que pasa es que tengo que hablar con la Tati para quitarle definitivamente o no quitarle de en medio, ¿vale? Y realmente ponerles las fechas de los pases. Entonces, primero les paso lo que les di hoy con los documentos y ya les voy pasando los órdenes de los pases. ¿Vale? Gracias. Gracias. Lady Rivera. Lady Rivera. ¿Quién es Lady Rivera? Hola. ¿Eres de inicial? Sí, soy de la... Muy bien, bienvenida. Ajá, sino que o sea, cuando quieran. Nos dijeron que sí podíamos. Cuando quieran. A las clases. Sin problema, ¿sí? Sin problema. Es más bien bueno que vean a qué se enfrentan luego. Nos vemos la próxima, compañeros. Ha sido muy bonito decirles esto de la poesía. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, León. Chao, chicos. Gracias.